Hola, bienvenidos a Banda Aparte. Hoy vamos a hablar sobre Ainhoa, Yo no soy esa, una película de 2018 dirigida por Carolina Estudillo. Esta directora nació en Santiago de Chile y también se mueve por la zona de Barcelona, que es donde estudió el máster de documental creativo y donde conoció a uno de las personas que le llevó a hacer esta película, Pachi. Pachi es el hermano de Ainhoa, y esta chica, la protagonista de la película, nació en el seno de una familia donde se grababa y se documentaba casi todo. Y entonces con este material que su hermano le pidió por favor que hiciera lo que quisiera con él, porque le interesaba que la vida de su hermana siguiera viva, ya que él le contó que ésta se había suicidado y que tenía mucho material sobre ella. Fue lo que le interesó a Carolina y Carolina se decidió a hacer este documental en el que, como mencionaba, pues salen muchas imágenes de la infancia de Ainhoa y de la adolescencia que se suman a sus diarios. Estos diarios, en ellos, Carolina encuentra un punto en común con muchas mujeres, con grandes mujeres de la historia, que versan sobre los mismos temas. Es como, por ejemplo, Agne Barda o Susan Sontag, incluso Frida Kahlo, que aparece constantemente en el documental. Carolina se da cuenta que existe una dicotomía entre la Ainhoa de los diarios y la Ainhoa que se ve o se muestra en las imágenes grabadas por su padre y su familia. Eh, Esto lo utiliza para reconstruir de alguna manera la historia de esta chica, ¿no? Si tuviéramos que clasificar esta película en algún género, sería la de Found Footage o metraje encontrado, pero Carolina usa solo este lenguaje para luego jugar con él y crea lo que podría ser un gran collage donde utiliza pues fotografías, las mismas cintas de Super 8, pero también cintas en soporte magnético, eh, y completa toda esta narración con piezas de Super 8 hechas por ella misma. Según ella aprendió a grabar en Super 8, era la primera vez que grababa en Super 8 a través de esta película. Y me resulta muy interesante cómo introduce también animaciones. Animaciones donde se ven de forma subjetiva lo que cuenta Ainhoa en sus diarios. En un inicio, Carolina no iba a utilizar su voz para esta película, pero al encontrar puntos en común con la vida de Ainhoa, decidió escribirle una carta post-mortem, y la que pone voz a Ainhoa, bueno, a sus diarios, es Isabel Cadenas, la escritora de uno de los libros que aparece mencionado en la película, también Eso era el verano, que es un libro de fotografías sin imágenes. Me gustaría preguntarle a mis compañeros qué impresiones les ha causado y qué opinión les merece esta película tan particular. La película destaca por intentar hacer universal una historia de una completa desconocida. Aquí conocemos a una crítica mujer que de repente vemos y escuchamos prácticamente toda su vida y que a pesar de ello nos cuesta entender en qué momento su personalidad se ha visto dominada por la oscuridad. Ainhoa es una joven atormentada, ya que ella en su vida ha intentado buscar su camino, pero finalmente acababa estancada en las vertientes más sombrías de su propia vida, de su propio interior. En este sentido, todo esto nos remite directamente a mujeres protagonistas del mundo del arte que también se sentían acechadas por su propio tormento y que plasmaron también su vida en diarios personales, como pueden ser Sylvia Plath, Alejandra Pizarnik, Virginia Woolf, Frida Kahlo o Susan Sontag. Todas ellas al final están presentes en esta historia y en esta película desde la perspectiva de Carolina Estudillo, que nos muestra los ejemplares de los diarios que ella posee de todas ellas
y que al final todos ellos acaban siendo un pilar importante en esta película, mostrándonos finalmente el diario de la propia Ainhoa. Es interesante también la manera en la que la directora acaba también formando parte de ello y se acaba sintiendo identificada por todas ellas, buscando semejanzas y al fin y al cabo buscando también un refugio tanto para ella como también crear un refugio para la propia Ainhoa y para poder finalmente sentirse comprendida. Continuando con lo que ha expresado Raquel, creo que uno de los aspectos fundamentales es el rango de emociones que nos transmite la película. Y sobre todo la relación que tiene Ainhoa, un personaje que solo vemos a través de sus escritos y los vídeos, y la directora, Carolina, que consigue unificar todo una vida y construirla en un entorno cinematográfico. La relación entre ellas es una relación emocional que nos habla de esos lazos transnacionales que cruzan fronteras e incluso potencian cómo en realidad las emociones circulan entre distintas esferas cuando los temas que tratan afectan o forman parte de la vida cotidiana de las personas. En este caso, yo creo que lo que destacaría sería esa performatividad que tiene las emociones de los diarios de Ainhoa y de la propia directora, que al expresarse, adquieren una corporalidad y las imágenes se tiñen de una nueva imagen, una nueva interpretación. Por eso, el título, Ainhoa, yo no soy esa, me parece un acierto fundamental para entender la película, porque lo que vamos viendo a través de la participación de los hermanos, de los amigos, amigas y otros familiares y de la propia directora es que no existe una Ainhoa, sino que son muchas, son diferentes, cada una tenía un espacio de relaciones, un espacio de expresividad y aquí lo que observamos no sería una reconstrucción, o no la interpreto como una reconstrucción, sino como una construcción propia. La directora Carolina Estudillo nos está mostrando su propia Ainhoa, la Ainhoa que ella ha visto a través de estos documentos. Como bien dice Israel, aquí se reconstruye una historia, la historia de Ainhoa. Para ello, Carolina utiliza una serie de referentes cinematográficos, referentes documentales, como son Agne Barda, que analizamos en este canal una de sus grandes películas, también documental, Los espigadores y la espigadora. Y lo que le interesa a Carolina de esta directora es cómo introduce ella su cuerpo en las películas. Como ella también hace en esta película donde se compara con Ainhoa, incluso aparecen imágenes de su archivo familiar en contraposición con los de la misma Ainhoa. También utiliza a Chris Marker como referente por la reflexión de la imagen. Constantemente, desde el inicio, en Ainhoa, yo no soy esa, se está reflexionando acerca de la imagen. De hecho, su hermano Pachi cuestiona hasta qué punto está su memoria mediatizada por las imágenes, ¿no? Hasta qué punto lo que recuerda son las imágenes y no el recuerdo en sí. Y por último, tenemos a Peter Folgax, que al parecer también le influyó por su manera de contar la historia a través de lo que es el archivo familiar, ¿no? El tema es claramente la memoria, y la memoria se construye, igual que la historia, a través de relatos individuales. A través de cada relato vamos conociendo un tema o una problemática distinta. Por ejemplo, he mencionado antes, Pachi comentaba la mediatización de las imágenes, algo muy importante en este film. Pero también tenemos la temática de la familia, cuando habla su amiga Esther y hablaba del contrato que suponía ver aquella familia, la de Ainhoa, con tantas cosas en comparación con su familia, que era una familia monoparental, porque estaba compuesta de su madre, que estaba soltera, y ella.
También se habla de la transición a través de esos discos que tenía de rock y de punk, y a través de un poco también el conflicto con su hermano, ¿no? Su hermano que acaba siendo mozo de escuadra y claro, choca un poco con el carácter de Ainhoa. También a través de las conversaciones grabadas por el fonocastor, ese aparato que instaló su padre para grabar conversaciones por el teléfono, vemos cómo eran las fiestas de Ainhoa y su relación con las vecinas. Es también una cosa muy, muy interesante que está presente en la película. Y luego hay otro gran tema, sin dudarlo, que es la feminidad y el feminismo, porque esta película está tratada desde una perspectiva feminista y una de las cosas en las que más hincapié se hacen es en el aborto, ¿no? Y, y uno de los puntos claves de la peli es cuando Ainhoa le dedica una carta a su hijo nonato, ¿no? Donde se ve un claro sentimiento de culpabilidad. Me gustaría preguntarle a mis compañeros sobre qué opinan de estas temáticas que impregnan la película. Efectivamente, como indica Ramón, es una película realizada desde una perspectiva feminista y abordamos muchos temas, pero yo quiero también centrarme en la idea del aborto o en cómo representa el aborto. En este caso vemos la interpretación que tiene Ainhoa de su embarazo no deseado y su posterior aborto a través de una serie de cartas que escribe a su hijo nonato. Me parece muy relevante remarcar aquí lo que ella expresa, la culpabilidad constante que manifiesta por haber interrumpido su embarazo. Y creo que es significativo aquí ya no solo de una estructura cultural, sino también de una estructura moral religiosa predominante o más predominante en la España de los años 80 y 90, en la que se remarcaba la feminidad como maternidad. Una mujer solo podía ser representada o solo podía alcanzar su ideal de perfección en su maternidad o en su posibilidad en su deseo de ser madre. La interrupción del embarazo, por lo tanto, aparece aquí como un elemento que culpabiliza constantemente al sujeto, Ainhoa, por haber ido en contra de estas estructuras morales, culturales españolas de la época. Otro tema que es relevante es un poco la idea de dependencia que Ainhoa representa de la pareja. La toxicidad a veces a través de la idealización del amor, del querer que me quieran, y cómo la directora juega con ello al mostrar en ese momento imágenes de la madre, ¿no? Una representación sí más idílica a través de las imágenes de la felicidad, del amor en pareja. A través de la película las imágenes se convierten en un lugar de memoria. No son un mero objeto, sino que son capaces de representar una serie de recuerdos, pero que estos muchas veces se resignifican constantemente adquiriendo nuevos sentidos. Así, para el hermano van a tener una identificación diferente a la que posiblemente la directora realice a través de su montaje. La reconstrucción de la memoria es el gran tema principal del documental contemporáneo. En este sentido, vemos que los últimos trabajos de Carolina Estudillo están muy relacionados con la recuperación de archivo fílmico doméstico ajeno a ella, de otras personas. Y después de Ainhoa Yo no soy esa, realizó un pequeño cortometraje de 6 minutos que se llama Un paseo por New York Harbor, filmado para ser presentado a partir de 2019, y ha continuado haciendo otros cortometrajes como Naturaleza muerta y el más reciente de todos, Herencia, cuyo guión está escrito por el dramaturgo español Juan Mayorga. Como podemos ver en su web también, su siguiente proyecto de largometraje se presentará para 2021 y lleva como nombre Canción a una dama en la sombra. Es interesante la manera en la que ella ha decidido centrarse en el archivo fílmico ajeno y además
no están del todo enfocados principalmente al documental, ya que tiene otros trabajos en donde ella misma utiliza esas imágenes de otros para crear su propia historia y su propia perspectiva. Es evidente que por el tratamiento de las imágenes y por las cuestiones tratadas, Carolina Estudillo es una directora para tener en cuenta y seguir su trayectoria en el futuro. Esperamos que os haya gustado este análisis, que veáis la película, que la tenéis disponible en Filming. Y muchas gracias por llegar a este punto del vídeo y nos vemos en el siguiente programa.